Hola, mi nombre es Antonio Moreno y el tema que vamos a ver hoy son inhibidores de la subunidad 50S. Antes de entrar de lleno a los temas farmacológicos, es importante tener una introducción que nos brinde contexto. Esta imagen cumple esa función. Vemos esta cadena de DNA durante varios procesos, como lo es la transcripción, obtenemos una sola cadena de RNA mensajero, que en el siguiente paso, traducción, se verá involucrado. En el caso de la traducción, tenemos varios componentes. Ya mencionábamos a este RNA mensajero recién sintetizado. También tenemos a un RNA de transferencia que permite la elongación del péptido. Y tenemos a este RNA ribosomal, que como nos muestra esta otra imagen, está compuesto por dos subunidades. Una subunidad grande, o también denominada 50S, y una subunidad pequeña, también llamada 30S. Cuando mencionamos subunidad 50S, cobra sentido el título de nuestro tema, pues es justo aquí donde interactúan estos fármacos, en el ribosoma inhibiendo a la subunidad 50S. Tenemos que tener tres consideraciones al hablar de los inhibidores de la síntesis proteica. La primera de ellas va relacionada a la estructura del ribosoma, es decir, al estar compuesto por dos subunidades, una grande y una pequeña, 50S y 30S respectivamente, tenemos grupos farmacológicos que van dirigidos a una u a otra. Eso es muy importante. El segundo punto es que nosotros, a pesar de ser organismos multicelulares compuestos por células eucariotas, teníamos ribosomas con estructura similar a la bacteriana, es decir, 50S y 30S. Por tanto, los fármacos también tienen la capacidad de inhibirlos. De hecho, ese es el sustento de las reacciones adversas que se pueden presentar. Y el tercer punto es que son bacteriostáticos. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, la inhibición de la síntesis proteica por sí sola es incapaz de causar lisis bacteriana, sino que únicamente disminuye el crecimiento de la cepa. Como en todo hay excepciones, y en este caso son los aminoglucósidos. No abordaremos estos fármacos en este momento, pero es importante que los contemple. El primer fármaco del que hablaremos es el cloranfenicol. Este fármaco tiene su sitio de acción en la subunidad 50S, como lo hemos estado mencionando, específicamente en el sitio A. Impide la elongación de este polipéptido. Dentro de las características principales de este fármaco tenemos que es liposoluble. Entonces, ¿qué significa que sea liposoluble? Tenemos dos consideraciones principales. La primera es que permite múltiples vías de administración, como lo veremos más adelante. Y la segunda es que requiere de un metabolismo. ¿Metabolismo para qué? Para poder ser eliminado. Cuando nos referimos al metabolismo, hacemos referencia principalmente a la concentración enzimática, pues son justamente estas moléculas las que llevan a cabo este proceso. Entonces, en tejidos que no tengan las suficientes concentraciones enzimáticas, ya sea por lesión o por inmadurez, va a potenciar las reacciones adversas. Es importante eso, chicos. Ahora, contemplando más características del fármaco, vemos que su sitio o su mecanismo de acción es prevenir la unión del aminoácido tRNA de transferencia al sitio A. Su farmacocinética relevante, ya mencionábamos que tiene múltiples vías de administración: oral, intravenosa, intramuscular y oftálmica. Su biodisponibilidad en general es bastante buena, por vía oral es de 80 a 100% e intramuscular es 50%. Tiene un volumen de distribución equiparable con la cantidad de agua corporal total. Entonces no es factible que se almacenen tejidos, al menos no en procesos normales. Tienen una unión a proteínas de 50 o 80% y es un metabolismo es predominantemente hepático, con la interacción con ácido glucurónico. Recuerden que el metabolismo, su función principal es excretar. Su eliminación es renal y tiene un tiempo de vida media de 1.6 a 3.3 horas. Sin embargo, en neonatos, donde el tejido aún no es maduro y por tanto no tenemos esta concentración de enzimas necesarias, el tiempo se prolonga hasta 33 horas, es decir, 10 veces más de lo esperado. Eso manténganlo en mente. Sus indicaciones son múltiples, tiene un espectro bastante amplio. Sin embargo, por su toxicidad tiene un uso limitado para básicamente estas dos circunstancias: una, meningitis bacteriana complicada e infecciones graves. Su clasificación de embarazo es B y sí se puede dar durante la lactancia. Esto se debe a que su volumen de distribución es bastante pequeño. Vemos que sus reacciones adversas las podemos dividir por distintos sistemas. En hematológicos tenemos dos: anemia, y la anemia nos origina dos tipos: aplásica y hipoplásica. También nos puede dar leucemia y trombocitopenia. En el caso del tejido hepático, esto lo podemos relacionar por su alto metabolismo hepático. Por tanto, es factible la aparición de hepatopatías. Inmunológicas son bastante comunes en todos los fármacos.
Cuando hablamos de oftálmicas, lo relacionamos con su vía de administración, es decir, atrofia óptica. Y cuando hablamos de afecciones renales, pues es por su excreción. Ahora vamos a hablar un poco del síndrome del niño gris, que es característico de este fármaco. Digamos que es la reacción adversa más identificable. Empezamos con la fisiopatología. Tenemos un infante de 30 días de edad, al que por alguna otra razón tiene un cuadro infeccioso. Se le administran dosis altas de clorafenicol en menos de 24 horas. Entonces aquí tenemos dos puntos importantes. El primero es que son dosis altas. Por sí solo ya favorece la acumulación del fármaco. Y el otro es que es un infante. Entonces no tiene las enzimas, no tiene la concentración enzimática necesaria. Por tanto, hay acumulación del fármaco. Y esto se relaciona con reacciones adversas, como lo es la inhibición ribosomal. Y esto afecta principalmente a progenitores eritroides, los que nos da una serie roja defectuosa. ¿Y qué sucede con las cosas defectuosas en nuestro organismo? Básicamente o se elimina o se degrada. No hay más. Y esto sucede en el vaso. Entonces el vaso está constantemente degradando eritrocitos, lo que lleva a una esplenomegalia por aumento de irrigación. La esplenomegalia puede evaluarse clínicamente en una distensión abdominal. ¿Va que va? Continuamos con el proceso de degradación de los eritrocitos, también degradando su molécula de hemoglobina, de la cual obtenemos el grupo hemo y las globinas. En el caso del grupo hemo, entra un ciclo o a un proceso de vías enzimáticas, que podemos llamarle vía de la bilirrubina, en donde si aumentamos las concentraciones del grupo hemo, aumentan las concentraciones de la bilirrubina. Entonces aumentan hasta tal punto que el organismo intenta eliminarlas por cualquier vía posible y entran las heces. Por lo tanto, las heces se tornan verdosas. Sin embargo, este proceso de eliminación no es suficiente y las concentraciones de bilirrubina continúan aumentando, llegando a interaccionar con el sistema nervioso, específicamente con núcleos basales. A esto se le conoce como kerníterus, originando una flacidez. Retomando el punto inicial de una serie defectuosa y la sumamos a una eliminación constante, nos da origen a pocos eritrocitos y esto nos forma la anemia. Y mencionamos que teníamos esos dos tipos, aplásica e hipoplásica. Y esto conlleva a los siguientes signos, que será la cianosis, que es lo que le da el nombre al síndrome del niño gris. Es decir, en sí debería llamarse niño azul. Renuncia a la succión por afectación al sistema nervioso central y una respiración rápida. Continuando ahora con otra familia de fármacos, tenemos a los macrólidos. Hay una pequeña mnemotecnia que me pasaron, que es macrólidos tiene M. ¿M de qué? M de misina. Si se dan cuenta, los tres fármacos de los que hablaremos tienen esta terminación. Eritromicina, acitromicina y claritromicina. Espero y les ayude. Dentro del mecanismo de acción de los macrólidos vemos que de igual manera es en la subunidad 50S, pero aquí interacciona con el sitio E, es decir, salida, impidiendo o ocluyendo esta salida. Dentro de las características de los macrólidos tenemos que tienen un volumen de distribución muy amplio. ¿Qué significa esto? Bueno, que favorece el almacenamiento en tejidos y los tejidos a su vez están compuestos por células. Entonces hay un almacenamiento celular. Pero los macrólidos tienen otra cualidad, que tienen una distribución diferenciada o preferencial. Es decir, idóneamente se pensaría en bacterias, que es donde queremos que se acumule. Sin embargo, también esto sucede en granulocitos o también llamados polimorfonucleares, lo cual podría tener repercusiones. El primer miembro de esta familia de macrólidos es la eritromicina. Su mecanismo de acción, como hemos estado viendo, es inhibir a la subunidad 50S uniéndose al sitio E. Ya mencionábamos su distribución diferenciada con una vía de administración oral. Tiene una biodisponibilidad variable. Vamos a mencionar tres factores que la pueden afectar. El primer paso es la unión a proteínas alta, debido a que esto repercute tanto que si tenemos fármaco libre como en la eliminación. Y ya estando en distribución vemos que tiene un valor de 40 litros, no es tan amplio. Su metabolismo sufre un metabolismo hepático alto de primer paso, lo cual también repercute en la biodisponibilidad y tiene una excreción principalmente biliar. No se puede administrar con alimentos, dado que eso también repercute o altera la biodisponibilidad ya de por sí variable. Su tiempo de vida media de eliminación es de 1 a 5 horas y una cualidad bastante relevante es que inhibe citocromo P450. ¿Qué significa esto? Si nosotros administráramos un fármaco de manera conjunta que sea metabolizado por CYP450, pues va a alterar su farmacocinética. Tenemos que tener en cuenta eso. Dentro de las indicaciones vemos algunas
bacterias gram positivas, como Streptococcus, algunas espiroquetas e incluso bacterias anaerobias. Sin embargo, no todas son susceptibles, como lo son Clostridioides difficile y Bacteroides fragiles. En el caso de gram negativas, tenemos a Haemophilus ducreyi. Su categoría de embarazo es D porque se ha visto que puede desarrollar alteraciones cardíacas o estenosis pilórica. Y sí se puede dar durante la lactancia. ¿Por qué? Porque el volumen de distribución no es tan amplio, no alcanza concentraciones altas en este fluido. Vemos que sus reacciones adversas tenemos en el sistema gastrointestinal. Esto lo podemos relacionar con dos cosas. La primera es la vía de administración, es vía oral. Y la segunda es por un efecto no tan evidente de los macrólidos, que son agonistas intestinales, favorecen la motilidad gástrica e intestinal. Entonces tenemos la presencia de vómito y de diarrea. También una característica específica de la eritromicina es la hepatitis colestásica. Ténganlo en cuenta porque esto es muy preguntable. En el caso del sistema cardiovascular, tenemos que pueden prolongar el segmento QT y taquicardias ventriculares. Para nosotros debe significar que pone en riesgo la vida del paciente. También se ha visto ototoxicidad. El otro miembro es la acitromicina, con un mecanismo de acción idéntico a la eritromicina porque pertenecen a la misma familia, una farmacocinética similar en el caso de la distribución diferenciada. Aquí agregamos que también puede administrarse intravenosamente y una biodisponibilidad ya definida de 38%. Su volumen de distribución es de 32 litros, bastante semejante a la eritromicina, con una unión a proteínas de 7 a 51%. Tiene un metabolismo hepático y una excreción biliar. Su tiempo de vida media de eliminación pasó de ser de 5 horas a 68 horas. Eso es una cualidad muy importante que nos permite diferenciar entre estos fármacos. En embarazadas, esto disminuye a 6.7 horas. Las indicaciones son muy semejantes a la eritromicina. Sin embargo, el espectro se amplía un poco, como en Helicobacter pylori, en Mycobacterias y en Clamidia trachomatis. Su categoría de embarazo es AB y sí se puede dar en lactancia, por lo mismo que mencionábamos con la eritromicina. El volumen de distribución no es tan amplio. Las reacciones adversas son idénticas a la eritromicina por lo mismo de que son familia. Y por último, mencionamos a la claritromicina. Mismo mecanismo de acción, cualidades semejantes en farmacocinética y vamos a resaltar algunas diferencias. Vemos que su biodisponibilidad es de 55%. Su volumen de distribución es de 243 a 256. Vemos este cambio porque habíamos visto que era de 32, de 40 y ahora vemos 240. Esto es muy importante, chicos. Vemos que tiene un metabolismo hepático y esto nos forma un metabolito activo que se llama 14-hidroxiclaritromicina. Tiene una excreción principalmente renal y el tiempo de vida media de eliminación, por ejemplo, si hablamos propiamente de la claritromicina, es de 5 a 7 horas y de su metabolito 7 horas. Inhibe al citocromo 3 a 4 y sucede lo mismo con la eritromicina. Si administramos un fármaco que sea metabolizado por este CYP, va a repercutir en su farmacocinética. Dentro de sus indicaciones son idénticas a la acitromicina y vamos a hablar un poco de su categoría de embarazo, que es BC, y este no está indicado o no está permitido en lactancia. ¿Por qué? Por este amplio volumen de distribución. Aquí se alcanza concentraciones altas, lo que repercute en el lactante. Las reacciones adversas son las mismas que hemos estado manejando. Ahora, les he dado muchos datos y es importante que identifiquen cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, si se dieron cuenta, la mayoría recaen a farmacocinética en estos puntos, en la distribución, en el metabolismo y en la eliminación. Pero vamos a ser un poco más puntuales. Tenemos que, en el caso de la distribución, el volumen de distribución cambia, por ejemplo, la letra más grande ejemplifica un valor más alto y la letra más pequeña un valor pequeño. Aquí tenemos estos ejemplos que les servirán como pistas. En el caso del metabolismo son dos categorías. El primero es inhibidor, que tenemos dos fármacos que presentaban inhibición hacia ciertos citocromos y tenemos alguno forma metabolito, como lo es el C. En la eliminación del tiempo de vida media lo vemos evaluado por estos valores. ¿Va que va? Espero que estas pistas les ayuden para retomar los conceptos que hemos estado viendo. Ahora, el último fármaco que vamos a hablar hoy es una lincosamida y se llama clindamicina. Esta tiene un sitio de acción similar al cloranfenicol que actúa con el sitio A y el sitio P. En este caso, su vía de administración es vía oral con una biodisponibilidad semejante al 90%. Es bastante buena. Tiene un volumen de distribución de 0.6 a 1.2 que digamos que es equiparable con el agua corporal total, pero puede variar hasta 42 a 74 litros por kilogramo.
con una proteína de 90%. Tiene un metabolismo principalmente hepático y nos forma a dos metabolitos activos, el N-desmetilclindamicina y el sulfóxido de clindamicina. ¿Por qué son importantes estos fármacos? Bueno, es porque pueden prolongar el efecto, es decir, tienen un efecto postantibiótico de hasta 5 días, chicos. Como vemos, el tiempo de vida media de la clindamicina no es amplio, es de 2.4, pero estos metabolitos prolongan este efecto, por eso hay que recalcarlos. Dentro de sus indicaciones tenemos estos procesos infecciosos, tanto bacterias anaerobias del tracto respiratorio bajo, de tejidos blandos o dentales. Sin embargo, los que más distinguen a la clindamicina es enfermedad pélvica inflamatoria y sepsis por estafilococo aureus. Su clasificación de embarazo es B o C y sí se permite en lactancia, porque aunque varían mucho sus volúmenes de distribución, no son amplios. Tenemos que sus reacciones adversas principalmente son gastrointestinales, que serían las más comunes. ¿Por qué? Por la vía de administración. Sin embargo, tenemos una reacción adversa que pone en riesgo la vida del paciente. Vamos a hablar de ello un poco más adelante, que es la colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile. Y las dermatológicas, que tenemos eritema multiforme, que es característico de la clindamicina, síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Vamos a ver unas imágenes de eritema multiforme. Se llama eritema por la tonalidad que tomó la piel, ¿ok? Y multiforme porque tiene múltiples formas. Entonces, no hay una morfología constante, sino que es muy variable. ¿Va que va? Y aquí les muestro otra imagen donde es evidente lo que les estoy diciendo. Ahora hablemos un poco de la colitis pseudomembranosa. La selectividad de nuestro fármaco, en este caso la clindamicina, no permite distinguir entre bacterias buenas, que sería la microbiota, a bacterias patógenas. Entonces les pega a todas parejo. Y esto hace que predomine cierto tipo de bacterias como Clostridioides difficile, que resulta tener cierta resistencia a la clindamicina. Al proliferar forma estas pseudomembranas que pueden poner en peligro la vida del paciente. Y la otra reacción adversa mencionábamos en dermatológicas es la necrosis epidérmica tóxica o síndrome de Steven-Johnson, que es básicamente que se te cae la piel, como vemos con este infante. Sin embargo, ¿cuál será la diferencia entre síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica? Básicamente recae en la cantidad de tejido afectado. En uno, en el síndrome de Steven-Johnson, es menor a 10% y en necrosis epidérmica tóxica mayor a 30%. Y si hablamos de un valor entre 11 y 29, pues se llama superposición eh, de necrosis epidérmica tóxica y síndrome de Steven-Johnson. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.